Sí, buenos días. Hola. Bueno, yo no soy Ernesto Milán, como todo el mundo sabe, pero Ernesto Milán tiene una misión y está cumpliéndola perfectamente. Cuando aparezca, desapareceré yo, me sentaré en primera fila, porque la idea es hacer una mesa de debate que en principio va a ser sobre represión nacional tras la guerra, y que con muy buen criterio se ha cambiado al nacimiento del neofascismo tras la guerra. Sobrará también que presente a Pedro Varela, sobrará que presente a José Luis Jerez, a los que damos las gracias, por supuesto, por estar aquí hoy acompañándonos con nosotros. Y bueno, yo soy moderador, espero intervenir lo menos posible, simplemente cuando los tiempos sean muy largos o la cosa insoportable. Por lo demás, los tres ponentes que actúen aquí tienen absoluta libertad de hacer y decir lo que quieran, y vosotros en el momento que empiece el turno de palabra. Esperamos que eso salga medio ameno y entonces hay que empezar por el principio. Y ya le doy la palabra a José Luis Jerez con esto. Acaba la guerra, ¿en qué situación queda Europa? Acaba la guerra y en qué situación queda Europa. La pregunta parece fácil. La situación en la que queda Europa es una situación compleja, difícil, arrasada. ¿Por qué? Porque el final de la guerra supone la derrota precisamente de Europa, la devastación de Europa. En 1945 Europa fue abatida no solamente por los soviéticos y por los angloamericanos, sino fue absolutamente abducida por los nuevos amos de la situación, por los auténticos vencedores. Europa queda en las manos sangrientas y criminales de la judería internacional. Y Europa queda también a merced de las organizaciones masónicas internacionales. ¿Qué hay que decirlo? Son los dos grandes, bastiones, son las dos grandes muletas en las que queda una Europa absolutamente, como digo, inerme. Situación que continúa. Es decir, la situación de Europa en cuanto a la cabeza o a la cúpula de los vencedores sigue siendo la misma. ¿Quiénes están en la cúspide del poder? Aquellos que ya nos avisaba Basillac o Diprao, es decir, en la cúspide del poder continúan siendo los mismos enemigos que fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial.
En esto, esa judería internacional y esas organizaciones internacionales masónicas. En esto también quiero deciros, para no quedar con un sentido pesimista de la historia, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario hasta el extremo. Robert Brasillach, en el momento de su muerte, decía: no hay que perder la sonrisa ni en el momento en el que nos van a ejecutar. Es más, Robert Brasillach, que fue un referente de nuestra generación, llegó a decir, cuando se leyó su sentencia de muerte y alguien en la sala gritó, como todos sabéis, ¡eso es una vergüenza! Dijo: no, no, no es una vergüenza, es un honor. Este es el espíritu. Ese es el espíritu. Pues bien, León de Grel, que estaba entre nosotros en España, hablando sobre esa misma circunstancia, o sobre esa misma pregunta que tú me has formulado a Pedro y a mí, por cierto, que es un honor hablar aquí al lado de Pedro, porque nos ha dado un ejemplo de cómo hay que hacer un combate frente a los enemigos de la humanidad. Decía León de Grel, y repetía con cierta frecuencia, que él era un vencido, sí, pero un vencido provisional. Es decir, nosotros no hemos claudicado, nosotros no hemos capitulado. Por eso me molesta el término de neofascista o neonazi. Yo no soy ni neofascista ni neonazi. Yo soy fascista y nacional socialista. Yo soy nacional sindicalista. ¿Qué había que hacer después de esa situación caótica, después de ese volcán en erupción que fue, digamos, dejando su lava mortífera después de Europa, en la cual la persecución nos ha hecho, digamos, pues un cuadro perfectamente bien diseñado, Gabriele, hoy en su exposición previa? Pues evidentemente Europa era una carnicería, con el odio de siglos judaico y con el odio de los compases y las escuadras, asesinando a nuestros mejores camaradas. Esa fue la situación de Europa. O sea, Europa quedó no solamente destrozada, sino asesinada. Lo mejor de Europa cayó, y además, lo mejor es en el frente. Y los que no cayeron en el frente murieron acosados, perseguidos, cercados, digamos, arrasados hasta las últimas consecuencias. También quiero deciros que comprendieron los supervivientes una serie de cuestiones muy importantes. Primera, que sin riesgo no hay triunfo. ¿Por qué decían esto? Porque nunca hay que sentirse solo. Nunca hay que sentirse abandonado. Jamás. ¿Por qué digo esto? Porque siempre se ha pensado, nuestros camaradas, la energía de nuestros mejores camaradas de la posguerra, siempre han tenido la certeza que estábamos permanentemente acompañados del alma de nuestros caídos. Y por consiguiente, un fascista, un nacionalsocialista, un falangista nunca está solo. Tenemos a la legión de los mejores a nuestro lado, porque con su ejemplo es lo que nos incita a la lucha y al combate. Después de la Segunda Guerra Mundial, se sentían, y nosotros somos sus herederos, sentían los camaradas que sobrevivieron a la gran hecatombe, se sentían herederos del sol, se sentían herederos de la plástica, se sentían herederos del fascio, que no es ni más ni menos que la representación de la justicia. O sea, esto, vamos, hay que recordarlo. Y se sentían, naturalmente, lo sentíamos, herederos del imperio del ideal, del imperio de los valores, del imperio que marcó una época, del imperio que marcó un siglo. Nos sentíamos herederos de esa aspiración suprema que es la justicia, digamos, la dignidad y sobre todo la trascendencia del hombre en sus mejores reservas. Esa es la situación de Europa, una situación caótica, y por eso, y bueno, y luego lo diré, por eso aquí en España, que fue justamente uno de los focos del renacer de esa nueva Europa, estuvieron con nosotros acompañándonos en esa nueva empresa que se nos ponía difícil, pero no imposible. Nos acompañaron Otto Skorzeny, hablando de la salvación y de, digamos, la liberación del Duce, creo que tiene importancia.
nos acompañó León Degrelle, nos acompañó Oriashima, Nikolai Rosca, el príncipe Sturza, Lugurich, Ante Pavelic, Paul van Tienen de Holanda, el capitán Walter Matthey, Luis Darquier, Esteban Darbas, Rufus, que tanto hizo porque surgiera uno de los movimientos más románticos, más nobles, más culturales y más excelsos que ha habido en la posguerra, como fue Cedade, Leo Negrelli, opositar a un héroe entre los héroes, Giulio Valerio Borghese. No sé si esto me pillará, vamos, tú sí que me oyes. Sí. Calculo que aunque José Luis ha dado una categoría repudiando, desvinculándose del neofascismo, sí que hay un punto de no retorno, un punto definitivo que es el final de la guerra. ¿En qué situación queda Europa Occidental, lo que conocemos como Europa Occidental, con respecto a la Europa ocupada por las tropas soviéticas? Por ejemplo, por buscarte un tema facilito. Bueno, la cuestión es conocida de todos, de los libros de la posguerra, ¿no? Pero la diferencia está en que en el este de Europa no había nada. O sea, después de la Guerra Mundial sí que hubo los Verwolf, gente que en los países bálticos prácticamente lucharon hasta los años 50 en los bosques, hasta el aniquilamiento total. En los países del este de Europa no fue posible una resistencia, no fue posible una falange, ni el MSI, ni fue posible el NPD, ni el Reichspartei en Alemania, ¿no? En el este de Europa el enemigo venció totalmente, militarmente, ideológicamente, biológicamente. La matanza, el auténtico holocausto de los cristianos del este fue biológico. Fueron 7 millones de ucranianos en el Holodomor solamente, ¿no? Se habla en cifras descomunales de 60 millones de víctimas cristianas del comunismo, ¿verdad? Todos los que eran pensantes, todos los que tenían propiedades, los campesinos, los que eran luchadores, ¿no? La Guardia de Hierro en Rumanía ya fue aniquilada previamente por la derecha de Antonescu, por la Lupescu, la amante judía del rey Carol también, que hizo asesinar a Codreanu, ¿no? Y luego los mismos alemanes, por tratados de Estado con Rumanía, los tuvieron que encerrar en campos de concentración. Y después de la guerra fueron ya definitivamente barridos, ¿no? Entonces, en Occidente, ¿cuándo fue posible la supervivencia de los que no fueron asesinados de inmediato? O sea, el mismo hecho de que León Degrelle nos pasara el testigo a nosotros, o Arcan en Canadá pasara el testigo a Zundel, ¿no? O Christoffersen explicara a Manfred Röder lo que ocurrió realmente en Auschwitz, o que Lecce, por ejemplo, como nos ha explicado el camarada italiano, hiciera todo lo que hizo, fue posible porque aquí el dominio del enemigo todavía no era biológico, material y absoluto. Era cultural, era político, era jurídico, pero existía la posibilidad de una resistencia, y esa posibilidad la aprovechamos. La aprovecharon todos aquellos que eran herederos, en España concretamente, de la guerra civil, de los carlistas, de los falangistas, de antiguos combatientes del frente del este en Rusia, y todos ellos nos pasaron el testigo a la joven generación que en los años 70 teníamos 15 o 16 años, ¿verdad? Entonces yo creo que a mí me preguntan muy a menudo en los mítines y en las conferencias que cómo es que no hacemos un partido político, que teníamos que llegar al poder, todas estas cosas que son ilusiones más que realismos, ¿no? Entonces hay un principio que en CEDADE tuvimos muy claro, y es que no se puede hacer un nuevo partido político, un nuevo movimiento, si no tienes al nuevo hombre, si no tienes la nueva escuela de formación, ¿no? Y el segundo punto, y esto lo hemos vivido todos en Europa Occidental, no se puede hacer perder el tiempo a la gente joven, ni frustrar energías e idealismos, porque hemos quemado muchísima energía. Todas las elecciones en las que nos hemos presentado con millones de pesetas en aquel entonces, de dinero del que se carecía, se ha quemado en carteles que han servido, honestamente hablando, no ha servido para nada, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que la derrota de la Segunda Guerra Mundial fue una derrota total. Esa derrota total no la puedes contrarrestar con las armas del enemigo, es decir, es necesario que participemos en política, que haya partidos identitarios o terceros partidos que actúan, pero el juego democrático es un juego del enemigo. Sabemos que la democracia en sí no es más que es el paso previo al comunismo totalitario a nivel global, ¿no? Es un arma para disolver las naciones y los pueblos, las tradiciones, la familia, los valores, las creencias, la fe. La democracia solo sirve para disolver las naciones.
Y sin embargo, muchos piensan, hagamos un partido democrático y participamos en elecciones. Eso es tiempo perdido. Es necesario porque es el termómetro que demuestra que el pueblo está cabreado con el sistema. Tenemos ahora en Alemania, por ejemplo, este movimiento Pegida, ¿no? O AfD, ¿no? Acción Libertad para Alemania. Gente que ya no es de nuestro campo, gente que es la clase media alemana que está hasta el gorro y cuyo lema principal es la prensa y los medios de comunicación mienten. O sea, ya la población normal, no politizada por nosotros, sabe que la prensa y el sistema mienten y dicen no a la sustitución de la población, no al aniquilamiento biológico de la población nacional en Alemania, en Italia, en España o en Francia, ¿verdad? Entonces yo creo que todo lo que nosotros hicimos después de la guerra fueron los dolores del parto. Fue una actividad necesaria, hemos aprendido, hemos militado, hemos enganchado carteles, hemos hecho mítines. Unos hacían la actividad política, otros, como es el caso de CEDAVE, se decidió que teníamos que ser una escuela de formación de élites juveniles para el futuro, y eso dio sus frutos. Había, como en todos los movimientos de aquella época, las tensiones de los que querían hacer política y los que querían hacer una asociación wagneriana. La gente dice, vaya tontería hacer una asociación wagneriana a estas alturas, sí, pero esas asociaciones wagnerianas han creado idealistas con una concepción espiritual de la vida que luego han formado en las primeras líneas políticas, ¿verdad? Entonces, eso ha sido posible en Occidente y no lo ha sido en Oriente con el comunismo, ¿no? El comunismo, como dice Bochaca en Barcelona, fue la prueba, la puesta en escena del judaísmo internacional y de la masonería institucional para ver cómo reaccionan los pueblos. Con el comunismo vieron que hay una resistencia contra un tanque en Budapest en el 56, en Checoslovaquia, en Praga en el 68, en Berlín en el 53, en Polonia con Solidarność. La gente antes o después se revela a la ocupación violenta y brutal. El sistema se autorrecicla, aprende y ayer hablaba con un camarada, había que hacer un monumento a Gramsci, que aunque es un desgraciado disolvente, realmente ha triunfado con la revolución cultural y la educación de la población europea. De forma que hoy en día los liberales, la derecha, los creyentes, todos actúan como la gente de izquierdas. O sea, estamos todos cambiados totalmente. Los católicos se divorcian. Y bueno, esto antes era imposible hace 40 años, ¿no? Ahora somos un poco protestantes, pero por no decir eso, no tenemos niños, ¿no? Yo en muchas conferencias explico que no podemos acusar a los árabes, pakistaníes y negritos que vienen y tienen 6 o 7 niños, cuando vosotros no tenéis niños. ¿Por qué? La naturaleza no quiere vacíos, donde tú no estás, está otro, y vosotros no queréis tener niños, por lo tanto es una rendición sin condiciones que habéis aceptado. Previa una educación de la revolución cultural y luego de la escuela de Frankfurt, muy bien montado por los ingenieros sociológicos, ¿no? Pero en resumen, lo que quería decir, en Occidente fue posible esa reacción, a nosotros de Bell nos pasó el testigo, nos explicó el ideal y nosotros lo hemos seguido explicando a los jóvenes posteriores, ¿no? Eso en Oriente no habría sido posible. Esa era la respuesta a tu pregunta. Sí, ya que estás tú, seguimos contigo. Por dar tiempo que venga Ernesto, pasamos a uno de los primeros temas. La innecesaria fusilamientos de los países democráticos occidentales tras la guerra y lo centramos, por ejemplo, en el caso de Robert Brasillach. Bueno, esto lo ha explicado nuestro amigo José Luis hace un ratito, ¿no? Innecesarios, no lo sé. Eso, el enemigo tuvo una victoria militar contra el occidente cristiano, contra Europa, pero esa victoria militar requería de forma inmediata aniquilar a las élites europeas. En alguna otra conferencia he explicado que el golpe del judaísmo internacional contra el occidente cristiano empezó ya con la protesta de los protestantes. Eso no fue más que la división de la cristiandad. Hasta ese momento, entre Bergen en Noruega y las pequeñas iglesias visigóticas en España, había una sola catolicidad y una sola cristiandad. Los vikingos en su época no tenían ninguna idea de ser europeos y no tenían nada en contacto con los griegos. Fue a través de la cristiandad, cuando todos fueron cristianizados, que se creó esa unidad de Europa. Después de ese golpe tremendo que fue la reforma protestante, que dividió a la cristiandad toda y nos debilitó de forma tremenda hasta el día de hoy, con el principio, que siempre explico, de que una autoridad discutida es una autoridad perdida. Es decir, los católicos hemos seguido siendo católicos con un papa, los protestantes les salió Zwinglio, Calvino, los del séptimo día, los testigos de Jehová, y siguen saliendo los protestas, porque una vez desautorizas a la autoridad, pues ya cada cual monta su pequeña iglesia.
Por eso yo soy a veces crítico, lo hablaba aquí con un amigo, somos católicos, hay cosas de la Iglesia Católica que no nos gustan, criticamos a nuestra autoridad, pero hay que obedecer primero. Claro, porque somos una organización jerárquica, obedecemos y luego le decimos al jefe que os corroen en la cabeza porque lo que haces no nos gusta, ¿no? Y luego vino la Revolución Francesa, que fue el golpe tremendo contra la tradición. Se desmanteló la monarquía tradicional europea, la idea de una aristocracia dirigente, y se entronó como diosa razón a una prostituta en Notre Dame de París, ¿no? Eso fue una revolución tremenda y brutal que hasta el día de hoy estamos sufriendo en la democracia que vivimos, que es fruto de la Revolución Francesa. Pero en ese macroplan, del que es especialista José Luis, la Primera Guerra Mundial tenía como sentido desmantelar los tres grandes imperios que defendían esa cristiandad políticamente. Los cristianos teníamos hasta entonces al zar de todas las Rusias, al Kaiser del Imperio Alemán y al emperador del Imperio Austrohúngaro. Tres monarquías cristianas con tres imperios tremendos que defendían y organizaban a los cristianos. Con la Primera Guerra Mundial nos quedamos ya sin defensa política. La cristiandad toda se quedó sin representación política en sus propios estados. Los pueblos cristianos estamos indefensos. Y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial reaccionó la élite europea en los años 20 y 30, después de aquel desastre de la Primera Guerra Mundial, y surgieron los fascismos europeos, ¿no? El fascismo de Mussolini, el nacionalsocialismo en Alemania, la Guardia de Hierro en Rumanía, León de Gel en Bélgica. Era la reacción natural de los más idealistas, de los más nobles, de recuperar la tradición europea, que ya había tenido un coletazo con el romanticismo alemán. Digo, Hitler no bajó en un paracaídas de Marte. Hitler fue el fruto del movimiento romántico alemán que, retando a la razón de los ilustrados, volvieron a la naturaleza, a la religión y a la patria. Esos eran los tres puntos fundamentales del movimiento romántico alemán. La naturaleza, volver en contacto. Ayer paseaba con un camarada por el Retiro. Qué tranquilidad, qué respiro, qué frescura. ¿Por qué? Porque somos como pez en el agua, parte de la naturaleza. Y en medio del bosque, del prado, del verde, de los árboles y los pájaros, uno se siente a gusto. Hoy en día, rodeados de aparatos electrónicos, tablets, iPads y ordenadores, está lleno de gente con depresiones, psicopáticos y en el psicólogo, ¿no? Antes lo solucionábamos con el confesor y ahora vamos al psicólogo, ¿no? Pero esa Segunda Guerra Mundial sirvió para aniquilar a esas élites. Aniquilaron el nacionalsocialismo, que fue lo mejor del pueblo alemán, que heredó del movimiento romántico, los Van der Vogel, las asociaciones estudiantiles, los movimientos de Turnverein para hacer gimnasia y sacar a los chicos de las grandes ciudades. Llegó Hitler y solo tocó el tambor y la nación alemana se puso en marcha detrás porque ya existía todo eso en el espíritu germánico. Lo mismo en Italia. Lo mejor del pueblo italiano fue resucitado por Mussolini, que se refirió a la antigüedad clásica para recuperar lo mejor de Italia. Todo eso fue aniquilado, ¿no? Y nos quedamos sin élites. El enemigo impuso sus tanques, los mismos tanques americanos y soviéticos, con la misma estrella de 5 puntas, unos plateada y otros colorada, pero al final era simbólicamente las fuerzas militares de la masonería internacional, tíos como Churchill o como Roosevelt, que eran militantes masones de primera, ¿no? Y en la cúspide, lógicamente, los jefes, ¿no? Los que te dicen, que digo yo siempre para no mencionarlos constantemente porque aburren, ¿no? Y los que quedaron, una vez la victoria tuvo lugar, había que aniquilar a aquellos que podían dar ejemplo, a los Lecce italianos, a los Brasillac franceses, a los muchísimos soldados franceses que lucharon voluntarios con las tropas alemanas, y cuando fueron interrogados por los oficiales franceses: ¿usted cómo lleva un uniforme enemigo, un uniforme alemán? ¿Es usted un traidor al país francés? Respondían ellos: ¿y usted cómo es que lleva uniforme americano siendo francés, verdad? Entonces, evidentemente, los uniformes allí eran las posturas. Unos luchaban por la tradición eterna de Europa y otros luchaban con ese uniforme para la revolución mundial masónico-judaica, ¿no? Entonces, el aniquilamiento de aquellos que sobrevivieron a la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial era necesario, no fue innecesario, era necesario para dejar ejemplo de cualquiera que levante cabeza será aniquilado y le pasaremos la pisonadora. Y una vez aniquilados aquellos, ya solo quedaban los héroes. Héroes como John Mari, de Rumanía, que dedicó toda su vida como obrero metalúrgico a trabajar en la BMW y con su dinero publicar todos los libros de la Guardia de Hierro en inglés, francés, alemán, español. Lo financiaba de su bolsillo, ¿no? Gracias a él, todos hoy conocéis la Guardia de Hierro y el pensamiento de Codreanu, ¿no? Héroes como León de Grel,
que fue un héroe político y militar en el Frente del Este, pero luego con 80 años seguía dando mítines a los chicos de Barcelona, Madrid y otras ciudades españolas. Cuando no tenía necesidad, probablemente, y decía, bueno, yo ya he cumplido con mi deber, ¿no? Y ahora venimos nosotros, ahora hablaremos luego por la tarde de la ley del Bozal, somos los restos de esa cultura europea, de ese gran desmantelamiento de la cristiandad occidental que empezó con la protesta protestante, y somos los que vamos a aguantar, o no, dependiendo de todos los que estáis aquí presentes, esa apisonadora tremenda. Y yo acabo un poco esta breve intervención diciendo que serán vencidos, es decir, ese plan, ese macroplan de dominio mundial de un gobierno internacional, del nuevo orden, fracasará porque es contrario al ser humano. O sea, el ser humano no quiere ser ni dominado ideológicamente, ni dominado militarmente, ni convertirse en una pieza económica que paga impuestos y no interesa para nada, donde perdemos nuestra identidad, donde el cartero será negro, el policía será afganistán, el que vende la verdura será de Marruecos, perderemos la solidaridad nacional y social, porque ya no solo perderás la confianza con el otro, al que no entiendes y no comprendes, sino con los tuyos propios, se pierde la unidad y la cohesión social. Y en ese panorama, nosotros tenemos que aguantar el asedio. Al final serán derrotados, pero hace falta empujar, poner el hombro para que sea verdad aquel dicho de Parker Yockey necesario a recordar, que contra el espíritu del heroísmo ninguna fuerza materialista puede prevalecer. Sí, siguiendo con el tema, siguiendo con el tema de Brasillac, que es digamos, la formulación de tu pregunta, decir que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un auténtico, genuino y verdadero exterminio, que fue el exterminio de nuestros camaradas. No ha habido otro exterminio, nada más que el provocado por los comunistas contra las poblaciones en las que ellos gobernaban, y el exterminio que se aplicó contra nuestros camaradas fascistas. No ha habido otro. Por mucho que se empeñen los dueños, los amos de la mentira, en tratar de lavar el cerebro de las gentes. No ha habido más exterminio programado, dirigido, planificado, que el de nuestros camaradas. Y Robert Brasillac, que era tu pregunta de su muerte, sabéis que fue condenado a muerte en el año 1945, y el 6 de febrero de ese mismo año, en un fuerte, curiosamente, Montrouge, el Monte Rojo, o sea, es que además tenía el nombre adecuado para consumar el crimen, se mató al alma de un poeta, que representaba naturalmente pues esa poesía, ese nuevo orden, esa nueva generación, esas nuevas, digamos, entusiasmos que se habían fraguado en Europa. Robert Brasillac tenía unos vínculos pues muy estrechos con España. Pensad que ya en 1936 publica en Francia, lo voy a decir por qué le mataron, por qué le asesinaron, dentro de esa planificación del exterminio. En 1936 ya publica en París un libro extraordinario con Henri Matisse, que se llama Los cadetes del Alcázar. Es curioso, él viene a Toledo, él se fija en el Alcázar, él ve el ejemplo del Alcázar. Pensad siempre, y él lo aprende bien la lección, que aquel que resiste, triunfa. Aquel que resiste, vence. Porque las ideas son inmortales. Lo mismo que el movimiento social italiano era Mussolini siempre inmortal, las ideas no perecen. Pueden morir los hombres. De hecho, no queda nadie, digamos, al final de los tiempos. Pero las ideas no. Y por tanto, como digo, pues él se fija en ese espíritu de los cadetes de Alcázar, que es el primer libro que sale sobre el asedio de lo que fue la defensa del baluarte, la defensa del honor. Curiosamente, hoy estamos aquí reunidos cuando en España se conmemora el Día de las Fuerzas Armadas. Pues bien, hoy es nuestro día, no por ser fuerzas armadas que están al servicio mercenario de los judíos y de los masones, no. Hoy es el día, nuestro día, porque es el día de los guerreros. Y nosotros seguimos siendo, a pesar
de los pesares, los guerreros de Europa. Por consiguiente, estamos celebrando no solamente esta primavera madrileña, sino que se ha producido precisamente en el Día de los Guerreros, en el día en el cual España pues conmemora las efemérides de las fuerzas nacionales de forma clandestina, supersticia, de forma más o menos oculta y tapada. 600 hombres van a desfilar de 10 minutos, rápido, para que no nos vea mucho. Mientras que nosotros orgullosamente nos sentimos y nos consideramos guerreros de Europa. Y por último, decir que fue asesinado en ese exterminio Robert Basillac porque él era un nacional revolucionario. Él era un hombre que decía, y lo decía alto y claro, que el amor y el coraje no están sujetos a proceso. Claro, ante eso no había más que una solución para darle a Robert Basillac, porque él era un hombre que entendió bien dónde estaba el enemigo, dónde había que apuntar y contra quién había que apuntar. Son de Robert Basillac las, digamos, expresiones que el mundo está gobernado por poderes internacionales que son sus dominadores. Y señalaba y lo decía con nombres y apellidos: judaísmo y masonería. Comprenderéis que un intelectual, un poeta, un periodista, un escritor, un crítico de cine que escribió, un hombre que escribió aquellos bellos poemas de Fresnes cuando estaba ya condenado naturalmente a la catarsis. Pues bien, en aquellos momentos se tenía que eliminar a la inteligencia y se quería matar a la poesía. Por eso, si ellos han tenido el odio y la venganza como arma, nuestro arma, como decía José Antonio, es la poesía. Por eso murió Basillac. Sí, me siento rejuvenecer porque yo en los 80 era el nombre de Ernesto Milán Madrid. Ernesto. Yo lamento mucho acabar de llegar, pero y no saber de qué va muy bien esto. Y tampoco tener muy claro de qué hay que hablar. Si no me equivoco, pero además nada, o sea, nada claro. ¿Qué va de neofascismo? ¿De represión? Bien. Por lo que he oído cuando hemos llegado, José Luis estaba hablando de uno de nuestros clásicos, que es Robert Basillac. Algunos tenemos con Basillac una doble deuda. La primera, porque vamos a ver, es que me dicen que me siente, no me puedo sentar porque si me siento la barriga no me deja hablar. Está saliendo guillotinado. Entonces, tampoco os perdéis nada. Además lo hemos traído corriendo, lo hemos traído haciendo footing y le cuesta un poquito la recuperación. Yo personalmente me siento muy ligado a Robert Basillac por dos motivos. Primero, porque era catalán. Y eso siempre tira. Fijaos si tira, que hay gente que es soberanista y todo. Y segundo, porque estuvimos en la misma prisión. Lo que pasa es que con 40 y tantos años de diferencia en Fresnes. Claro, cuando se dice que estuvimos en la misma prisión, esto ya implica que hay algo de represión, que ahí hubo algo de represión. La generación nuestra realmente en España es muy diferente de la que ejerció actividad política en otros países. Cuando yo me he tenido que ir a buscar a Mario al aeropuerto, lamentablemente me he perdido el final de la conferencia del señor Recisi, del abogado Recisi, que nos ha pintado un cuadro que algunos conocíamos muy bien, el cuadro de la represión que hubo en Italia contra el fascismo y el neofascismo en los años 40, 50, 60, 70 y yo creo que hasta primer tercio de los 80. Frente a esto, nosotros en España, que ya hacíamos actividad política, pues realmente no podemos hablar de mucha represión. O sea, yo creo que los más malos que ha habido en España éramos la gente del Frente de la Juventud, y la represión de la que fuimos objeto
fue la normal. Es decir, si tú intentas desafiar al sistema, si tú intentas desafiar al régimen, si tú intentas desarticular, desestabilizar el orden desaprensivo, el orden establecido, obviamente, ese orden desaprensivo responde y se defiende. ¿Se defiende cómo? Con la represión. Es decir, no tuvimos aquí en España, y concretamente la gente del Frente de la Juventud, nada más que el resultado de nuestra acción y de nuestra voluntad inquebrantable de derribar al sistema, de derribar al régimen que en aquellos momentos, a partir de la Constitución de 1978, se iniciaba. Así como la izquierda siempre ha alardeado siempre ha tenido a gala el explicar que nos han torturado. Te han pegado un grito, no te han torturado. Es que nos han torturado, es que no te han dado el bocadillo de la tarde, pero es que no te han... Algunos podemos decir que hemos recibido más palos que una estera en nuestro periodo de detención, y quiero hablar no solo por mí, sino por otros camaradas que veo aquí, antiguos del Frente de la Juventud, que efectivamente, que en aquel momento, a principios de los 80, ser detenido, pues también implicaba que te trataban con cierta, no precisamente con deferencia, sino todo lo contrario, especialmente si lo que pensabas, si ocupabas un cargo de dirección dentro del Frente. Nosotros no somos ni de los que lloran a sus muertos, ni de los que se recrean eternamente hablando del pasado, ni de la represión que hemos sufrido. Pero sí somos de aquellos que mantenemos una fidelidad, unos vínculos de fidelidad y de lealtad con los ideales que defendimos en nuestra juventud y que probablemente, con otra estrategia, con otra imagen, pues podemos seguir defendiendo. Ahora, no heredamos nuestro pasado, no renunciamos a nuestro pasado, porque tampoco vale la pena renunciar. Es decir, tú puedes decir, yo ahora ya no soy demócrata, pues te sacan una foto con los años 70, pero ya veis lo que ha pasado con Ciudadanos, que cualquier candidato que había pasado, vamos, en el número 27, en una lista de Falange, en el año 78, en una provincia perdida, pues ese ha sido inmediatamente expulsado de la lista por fascista. Ha habido algo así como una docena larga de casos. Entonces tampoco quiero decir, el hecho de no renunciar al pasado, en el caso de algunos de nosotros, tampoco implica gran heroísmo. Porque no es que no podamos renunciar, que no queramos renunciar, que tampoco podemos renunciar, y sería además ciertamente una traición a nosotros mismos. Aquí estamos sentados en la mesa presidencial. Una cosita, vamos a intentar reconducir el tema, si haces el favor, y aprovechando que tienes todo el micrófono y que eres autor de la ofensiva neofascista, vamos a centrarnos en el caso italiano y cambiamos un poco lo semiprevisto. Empieza a hablarnos de qué pasa en Italia después de la Guerra Mundial. Bueno, yo no sé si soy el más adecuado, porque teniendo en cuenta que hay súbditos italianos que han vivido esa época con mucha más intensidad que yo. Sí, y esta tarde lo ampliarán en condiciones. Lo que pasa, pues pasan muchas cosas. Pasa que hay una represión brutal después de la guerra. Esta represión dura hasta el año 48-41, no solamente en Italia, sino en Francia, Bélgica, incluso se prolonga durante bastante más tiempo en otros países. Pero sí que es cierto, y esto es un tema que hay que hablar, porque a veces no se suele mencionar o se pasa de soslayo, pero para una parte de los vencedores del año 45, el neofascismo tenía una ventaja, que era anticomunista. Entonces, no hubo más represión en la medida en que durante la guerra civil, al final de la guerra civil italiana, algunas unidades de la República Social lucharon contra los partisanos y eran los que tenían una visión más clara de cómo luchar contra el comunismo. Entonces, por eso la represión en un momento dado queda limitada y queda... queda limitada. Pero sí que es cierto que ya en la clandestinidad, cuando los aliados ocupan Roma, se forman los primeros núcleos del movimiento social italiano, primeros núcleos neofascistas. El abogado Lecisi antes nos ha hablado, por lo menos, la parte que he podido oír, hablaba de algo de esto. Este movimiento social italiano finalmente
es la unificación de todas estas corrientes, o de la mayor parte de estas corrientes, y logra ser un partido con presencia institucional que poco a poco pues va royendo, va creciendo a costa fundamentalmente de los monárquicos, del partido monárquico, que finalmente en el año 72-73 termina integrándose dentro del movimiento social italiano de extracción nacional. Pero también es cierto que este partido, dado que existía en su interior una permanente polémica interna entre aquellos que eran partidarios de una política de derecha, de forzar gobiernos de derecha junto a la democracia cristiana, mientras que había otro sector, digamos, más revolucionarista, más fiel a los ideales históricos de la República Social Italiana, pues este partido había ido generando, con el paso de los años, en los años 50, en los años 60, distintas escisiones, que fue lo que se configuró a lo largo de los 60 como grupos extraparlamentarios, lo que se llamaba, entre comillas, grupos extraparlamentarios, que fundamentalmente eran dos: la Vanguardia Nacional y el Movimiento Ordine Nuovo. Eso lo tratamos un poco después. José Luis, si quieres añadir algo al tema italiano. Bueno, el tema italiano entra dentro de lo que nos comentaba del exterminio y del gran holocausto que fue la persecución de nuestros camaradas después de la Segunda Conflagración Mundial. Y por tanto no fue ajeno Italia pues al odio judaico que imperó en Europa en aquellos momentos y que sigue imperando actualmente. Siguiendo con el tema italiano. Bueno, yo sobre el tema italiano, en aquella época yo tenía 15 y 16 años, ¿verdad? Lo que he de decir es a favor de los italianos, que entonces mostraron a toda Europa, España incluida, la vitalidad de aquella generación joven. Porque, como han dicho antes, la Vanguardia Nacional, el Ordine Nuovo, MSI, hubo gente que, una vez desaparecido Mussolini, ya empezó a actuar otra vez como fascista, por no decir neofascista, ¿no? Hasta el día de hoy, con la Casa Pound, son 60 años de resistencia activa, de nuevas iniciativas, iniciativas culturales. No hay que evitar olvidar a los pensadores, filósofos y editores en Italia, que mostraron que era necesario, más que hablar, actuar. Y actuar en política, actuar de forma testimonial y actuar también en el frente cultural, ¿no? Y creo que la Italia de posguerra nos ha mostrado un camino necesario. No hay que olvidar que Évola nos dio la pauta. Évola nos decía: tú pruebas tu calidad como hombre a través de la lucha. Y creo que ahí Italia nos ha dado una gran lección a todos los europeos. Seguimos con el tema de los intelectuales. No, si me oís perfectamente. Seguimos con el tema de los intelectuales. Luego volvemos otra vez a Italia y daremos una pasadita por algún otro país. Pero seguimos con el tema de los intelectuales. Intelectuales del ámbito de después de la guerra. Y repregunta que me hago yo a mí mismo: la influencia que tiene en España. Sobre España también intentaremos incidir y concretar. Bueno, en España yo creo que los intelectuales, lo que se dice intelectuales, mucho peso, lo que se dice mucho peso, pues como que no. O sea, sinceramente, ¿para qué nos vamos a engañar? Este es un país especial. Ahora, sí que es cierto que cuando algunos de nosotros, concretamente aquí estamos dos personas, que en los años finales de los 60, principios de los 70, pues habíamos contactado con muchos camaradas italianos que venían exiliados y que por tanto traían, por ellos era inevitable tener conversaciones de tipo doctrinal, ¿no? Yo debo concretamente a Stefano Della Chiaie y a sus camaradas de la vanguardia exiliados aquí en España que me mostraran lo que era la obra de Julius Evola. O sea, de hecho, Julius Evola pues creo que renueva el pensamiento político en la posguerra como nadie, ¿no? Como nadie, el pensamiento político de nuestra mente como nadie. Porque además, efectivamente, tiene lo que son los dos grandes manifiestos de posguerra, manifiestos políticos ideológicos de posguerra, que es Los hombres y las ruinas y El fascismo visto desde la derecha, y si me apuráis, pues el pequeño folletito Orientaciones, que es el resumen de todo esto. Esta sería una vertiente doctrinal. Luego habría otra vertiente doctrinal que se inicia en junio de 1968 en París. Es decir, en mayo había habido la Revolución de Mayo en París, y en junio aparece una revista ciclostilada que se llama Nouvelle École, Nueva Escuela, ¿no?
Esta revista Nouvelle École estaba dirigida por un señor, una persona relativamente joven, 30 y pocos años en aquel momento, que era Alain de Benoist, y un grupo de intelectuales que le habían acompañado en los años 60 durante la abertura de Argelia francesa, la lucha por la Argelia francesa, y posteriormente en grupos estudiantiles, Acción Europea y el Frente de Estudiantes Nacionales. Entonces, de ahí aparece este sector de lo que luego se llamó Nueva Derecha y que aquí en España ha llegado. Nos llegó, yo creo, en los años 60, dentro de Orquete Cedade, de la mano de Ediciones Tor, bueno, esto os puede hablar mejor Pedro Varela. Pero realmente en Italia también existió una influencia por parte de la nueva destra, en Marco Tarqui, en el grupo de Tarqui. En cierto sentido podemos hablar de un fenómeno europeo, y estos dos grupos de intelectuales, Ébola por un lado, que es un caso único, no es una escuela, es un caso único, y por otro lado la Nouvelle Droite francesa, es lo que constituye los intentos de renovación ideológica del neofascismo en la posguerra. Ampliando un poco la intervención de Ernesto, deciros que la influencia de nuestros intelectuales en Europa, lo que es la proyección europea, fue moderada. Y en esto decir una cuestión que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Quizá, hablando un poco del tema español o de la circunstancia española, alguno de vosotros, en alguna ocasión, en algún momento, os podéis haber preguntado, bueno, ¿y por qué Calvo Sotelo, cuya estatua está aquí en la Plaza de Castilla, no fue admitido en Falange Española? ¿Alguno lo sabéis? Pues os lo voy a decir. La respuesta de José Antonio. Cuando le preguntaron sus más íntimos colaboradores por qué Calvo Sotelo no había entrado por la parte no tenía carnet de Falange, como fue inicialmente su intención al regresar de París, José Antonio muy tranquilamente dijo: no entrará nunca en Falange porque no sabe montar a caballo. Es decir, ¿qué significaba esto? Significaba que el fascismo es algo militante, de lucha, de esa lucha de la que hace un momento os decía que era la medida de la calidad de los hombres que están en el combate, que nos decía Julius Evola. Tienes toda la razón del mundo a decir que Julius Evola fue un caso excepcional, fue un referente, fue un poco la polar que en aquellos años nos guió pues, a todos los que teníamos inquietudes en nuestros pechos. También deciros que, ya que asesinaron, acabo de decirlo anteriormente, asesinaron a Robert Brasillac, pero no sucedió lo mismo con su cuñado. Es decir, el cuñado de Robert Brasillac no murió frente a un pelotón y creó también escuela, y éramos también, pues tenía pues un poco la estela de lo que había sido la enseñanza de aquellos 7 colores que marcaron a tantas conductas y a tantas personas en aquel momento. Y desde luego sí, deciros que en España influyó bastante el tema de la nueva derecha, además con personajes de lo más variopinto. De la nueva derecha se apuntaron, bueno, la nueva derecha que Alain de Benoist la abona en Francia, estaban personajes como Jorge Bestringe, hoy conspicuo comunista, estaba Isidro Palacios, en paradero desconocido, estaba José María Redondo, también, que creó una revista, Fundamentos, en 1984, estaba inclusive Carlos Caballero, también, en algunos momentos de la nueva derecha, estaba Antonio Gil, naturalmente estaba Ernesto, la nueva derecha pues caló, digamos, en una serie, en un abanico de camaradas y de publicaciones bastante extensa. Sí deciros que de Italia nos vinieron dos fuerzas importantísimas. Unas por el contacto directo, que tanto Ernesto como yo tuvimos con aquellos camaradas latitantes, aquellos camaradas que tuvieron que expatriarse después del fallado golpe del príncipe Borghese. Pasaron por Barcelona, vinieron a Madrid, aquí tuvieron, su trinchera y aquí continuaron combatiendo. También lo mismo sucedió con camaradas de Ordine Nuevo. Por tanto, como digo, esa lucha italiana
pues las sentimos muy de cerca y aprendimos mucho de su talante, de su coraje, de su valor, de su entrega y de su militancia. Y ellos nos enseñaron muchas cosas. Ellos nos trajeron símbolos, la runa, el hacha doble, nos trajeron la cruz céltica. Es decir, en España empezó a sintonizar, o los españoles comenzamos en nuestra lucha a sintonizar con Europa. Porque el pensamiento de la idea unitaria de que nos hablaba Jean Triard en aquel imperio de 400 millones de hombres, pues fue, naturalmente, sí que nosotros hizo mella en nuestro combate. Si recabas el tema desde tu experiencia de librero, de la experiencia de la nueva derecha en castellano o del pensamiento tradicional. Sí, bueno, acotando esta temática, creo que es importante destacar también que la posguerra en Europa y en los diversos países fue también un laboratorio de ideas, ¿no? Y además muy diverso. Lo bueno de estos laboratorios de ideas es que era la seriedad intelectual de todos ellos y el gran trabajo que hicieron. Pero es evidente que la nueva derecha se centró más en Francia y en Italia, con Marco Tarque, Alain de Benoist, la Nouvelle École, Elements. En Alemania, sin embargo, tenían las raíces folkish, más del tema étnico, biológico, nacional, romántico, menos ligado a estos temas italianos, franceses, y en cambio en España teníamos la tradición católica y en Inglaterra y Estados Unidos pues el occidentalismo, ¿no? Entonces no es monolítico como no lo fue el nacionalsocialismo y no lo hemos sido nunca, hay una diversidad de ideas y de pensamientos, pero todos ellos tenían una seriedad intelectual de investigación, ¿no? No hay que esconder que efectivamente había las disputas paganos-cristianos, por ejemplo. El paganismo en España nunca había habido, no había existido desde la época de los íberos, pero sin embargo la gente que defendía el paganismo lo hacía con argumentos y con razones y con motivaciones y con una seriedad intelectual cultural de alguna forma, ¿no? Pero no era monolítico, ¿no? Y en ese ambiente yo puedo hablar de lo que conocí como chaval joven dentro de CEDADE, y era la decisión a ultranza de CEDADE de formar un centro cultural de difusión. Hoy en día, afortunadamente, aquí tenemos 5 o 6 editoriales, hay una veintena en España que editan libros. En aquella época no había nada, ¿no? Entonces, en CEDADE la misión era publicar libros con el pensamiento nuestro. Y como no había dinero, había que imprimirlos con estas manos y con las máquinas, ¿no? Físicamente, ¿no? Entonces, en los años 70 y en los 80, pues prácticamente la labor de difusión cultural fue la que llevó a cabo CEDADE, dejando al margen el mundo católico o falangista, digamos, ¿no? Y esa labor tuvo sus frutos en que hoy en día hay editores que han seguido con esa labor que es fundamental, ¿no? Luego también la idea de formar gente joven, ¿no? Que lo hemos hablado antes, ¿no? Era fundamental hacer cursillos de formación, llevar a los jóvenes. Me decía alguien, yo te recuerdo en los años 70, iba por el Valle de Arán y apareciste con un grupo de 30 o 40 chavales con uniformes y banderas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que había que hacer, sacar a los chicos de las grandes ciudades y llevarlos a la montaña, a cantar y a marchar, porque no es necesario a menudo tanto discutir juntos, sino cantar y marchar juntos. Eso une realmente a la juventud, ¿verdad? Y eso había que hacerlo también. Muchos nos criticaban, hay que luchar por el poder, presentarse a las elecciones, llegar al gobierno, y digo, bueno, sí, si puedes, vale, pero por si no puedes y por si la cosa no funciona, hay que preparar a la próxima generación, ¿no? Entonces la misión que se puso CEDADE en aquella época era crear una élite juvenil, formación cultural, edición de textos, ¿no? Lógicamente nosotros éramos organización testimonial nacionalsocialista, los textos que editábamos recuperaban el ideal nacionalsocialista. Pero también fuimos de los primeros en editar el pensamiento tradicional. No se escapa, claro, pues, habéis mencionado el Isidro Juan Palacios, menciono también a Antonio Medrano, un gran intelectual tradicionalista aquí que tenéis en Madrid, muy discreto, pero que hace una labor importante con sus libros. Y Isidro Juan Palacios con punto y coma hizo una labor importante, Redondo con fundamentos, ¿verdad? Y en Barcelona tuvimos a José Manuel, que con Edición Store publicó toda una colección dentro del laberinto, donde publicó todo el pensamiento antisistema, nueva derecha, tradicionalista, rumano, lo que podáis imaginaros, libros muy bien publicados, muy bien hechos para aquella época y que llegaban a las grandes distribuciones y a las librerías. Esto en el empaque además de una revista de música clásica única en nuestro género y en nuestro campo, que nadie ha llevado a cabo, ¿no? Y que duró decenios realmente. Esta labor es encomiable y se llevó a cabo gracias a personas individuales con su esfuerzo personal, lo que demuestra que cada persona que hace algo avanza y vence en ese terreno, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho no se puede considerar derrota, sino siembra. Han sido los dolores del parto y ha sido una siembra de futuro. Hoy en día tenemos pensamiento
Y además, afortunadamente, el sistema de alguna forma nos ha puesto todos en la misma esquina. Yo recuerdo en los 70, en la época de CEDADE, que hablábamos de la cuestión racial, y vamos, los falangistas nos decían, va de reto, ¿dónde vas con esto, no? Porque ¿no? Tenemos un negro que es falangista, y digo, pues esto le honra, ¿no? Pero, y hay falangistas en Guinea Ecuatorial, y tenemos gente, nosotros la raza no nos importa, porque en Sudamérica, y bueno, eso no discute lo uno contra lo otro. Acabo de volver de México, y hay mexicanos estupendísimos, camaradas y militantes de todo orden, siendo una nación y una identidad nueva. Pero el sistema nos ha llevado a que ahora todo el mundo entiende la cuestión étnica, porque la invasión de 60 millones de inmigrantes, más los millares que llegan cada mes a Lampedusa o a Gibraltar o a donde sea, ¿no?, ha puesto a la gente entre el ser y no ser de nuestra propia identidad. Entonces no es un racismo negativa, sino la positiva. Quiero conservar mi identidad. Ahora los tradicionalistas, los requetés, los católicos, los falangistas, los de izquierdas que no son tontos, entienden, es que aquí está en juego nuestra propia identidad, ¿verdad? Entonces lo que CEDADE decía en los 70 ahora es realidad. Y cuando entonces hablábamos del judaísmo, que lo hacía José Luis y dos o tres atrevidos, y nosotros publicábamos el judaísmo al descubierto de Eisenmenger, estas cosas, decíamos, ¿dónde vas con estos temas, no? Pero la realidad ha superado la ficción. Sabemos todos que la alta finanza internacional, que ha arruinado a Grecia, a Occidente, y ha enviado miles de millones a Israel y han desaparecido, y ahora los estamos pagando todos nosotros, es la finanza internacional judía. No lo digo yo, lo dicen ellos, ¿no? Desde Goldman Sachs a Salomon Brothers, Lehman Brothers, la Warburg, la Reserva Federal. Entonces, lo que decía CEDADE en los 70 es real. Y eran estos dos temas, la cuestión racial y la cuestión judía, ¿no? Y luego la necesidad de una revolución cultural para prepararnos para el futuro y la formación juvenil. Eso sigue siendo fundamental, los 4 puntos, por lo tanto la labor que se hizo fue positiva. Tuvimos una vida de 20 o 30 años activa hasta que se disolvió la organización, pero ha quedado las personas que siguen en activo en otros sectores del frente. Sí, pues por ejemplo, volver al tema donde cortaba Ernesto, Orden Nuevo, Vanguardia Nacional, que entrelazamos con el anticomunismo primario o incluso el anticomunismo de los servicios. Hombre, existían diferencias estratégicas entre la Vanguardia Nacional y Orden Nuevo, sí es cierto, ¿no? Básicamente era, digamos que Orden Nuevo creía en la posibilidad revolucionaria, ¿no? Se puede pasar del cero al infinito, es decir, de una situación de gobierno democrático a una situación en la que triunfa un ideal revolucionario en una sola etapa. ¿Qué es la revolución? Hacer la revolución. En la vanguardia, en cambio, se hablaba o se pensaba, había una concepción gradualista, es decir, ¿qué es una revolución? Pues es subir del punto 0 al punto 10, que es la conquista del poder entendida como un fin, no como un fin en sí mismo, sino como un medio de transformación de la sociedad. Entonces, esto, entre el 0 y el infinito, hay distintos escalones. Cada escalón exigía un objetivo político, una estrategia determinada. Antes comentaba José Luis también, que cuando llegaron los camaradas italianos aquí exiliados, nos enseñaron mucho. Muchísimo. Yo me metí en estos fregados en el año 68, José Luis aún antes, porque en fin, todavía la distancia de edad sigue estando, pero en mi caso puedo decir que hasta el 73 no logré dar un contenido político a mi periodo de militancia. Muchos en aquel momento, todos, probablemente los que estamos aquí, sabemos que la militancia política se inicia sobre todo con un impulso instintivo y no con un razonamiento lógico, que es lo que en principio debería ser, porque tenemos tendencia a pensar que debería ser. Yo creo en estos ideales porque hago una relación causa-efecto que me remonta a los orígenes, y entonces, pues, esto es una doctrina. Tener una doctrina orgánica, tener una interpretación perfectamente concatenada de la vida, del mundo, de la historia, etc. Pero no, en la práctica no es así. En la práctica nosotros llegamos a este ambiente político y no a otro por instinto, porque había algo que nos decía que aquí valía la pena luchar. Y que esto era lo nuestro, coño. Que no era otra cosa, que esto era lo nuestro. Es cierto que esto vale para los primeros años, para los primeros meses de militancia política,
en donde éramos todo corazón. Hay un momento en el cual o nos vamos a casa porque creemos que ya hemos cumplido, esto ya no nos empieza a satisfacer, nos empieza a aburrir, y los que sobreviven son los que necesitamos plantearnos argumentos ideológicos, una explicación ideológica a por qué estamos aquí y no en otro sitio. Pero cuando una vez tenemos estos argumentos ideológicos, ¿qué problema hay? El problema que hay es llevarlos a la práctica, porque hasta ese momento la claridad de ideas nos sitúa en el plano ideal. Pero la política es algo que se desarrolla en el plano real, en el plano contingente. Entonces el tránsito de lo ideal a lo contingente necesita un filtro. Y ese filtro es el método político, el método de acción política. Yo recuerdo cuando llegó Estéfano y algunos otros camaradas de la vanguardia, lo primero que hicimos fue que nos dieran unos cursos de capacitación política. Nos enseñaron, primero, que la lucha política, la organización política es una suma de 5 elementos. Primero, la doctrina. Segundo, la clase política dirigente, es decir, el grupo identificado con esa doctrina. Tercero, los objetivos políticos que se fija ese grupo a conquistar. Cuarto, la estrategia, el plan general de actuación para la conquista del objetivo político. Y quinto, la táctica, es decir, las formas concretas de lucha. En España, habitualmente, antes de tener, y antes y después de los años 70, hemos adolecido de muchas tácticas, pero poca estrategia. Hemos hecho muchas cosas, un activismo desenfrenado, pero ese activismo no estaba en función de una estrategia concreta, y por eso se han dilapidado muchos esfuerzos. Sí, yo también quería deciros que había un punto central de toda la juventud europea en aquellos momentos. Ese punto central era Europa. Es decir, Europa nos unía. Europa era una nación. Europa era alcanzar un poco esa cohesión, no ya esa hermandad o esa camaradería, sino esa integración plena, completa y absoluta. Pero no en la Europa que nos ha traído la judería y la masonería, o sea, no en la Europa de esa bandera con 12 estrellitas que representan a cada una de las 12 tribus de Israel. Es decir, no, esa no es la Europa que queremos. No es la Europa de esos mercaderes, de esos intermediarios, de esos corruptos. No es la Europa de esas crisis. No, luchamos por Europa. Es decir, consideramos en España sobre todo, y además eso fue una de las cosas que nos trajeron de Europa y de Italia y de Francia y de Bélgica, Europa. Y fijaros si nos trajeron la idea de Europa, que el presidente de CEDADE era Círculo Español de Amigos ¿de qué? De Europa. De Europa. Es decir, lo que nos unía a toda Europa. ¿Qué fue Joven Europa? Joven Europa, sabéis que lo dirigía Jean Tirard, que creía que Europa luchaba porque Europa fuera una nación unitaria, que además fue una de las cosas, una de las aportaciones que sí que hizo España a Europa, que fue el grito de guerra de Jean Tirard. El grito de guerra de Jean Tirard era ¡Arriba Europa! Y ese ¡Arriba Europa!, que por cierto, el ¡Arriba España! Viene del Gora vasco, o sea, bravo, el Gora vasco dio origen al ¡Arriba España! De la Falange, y el ¡Arriba España! De la Falange dio paso a el ¡Arriba Europa! De Jean Tirard. Aquí en España también se formó un grupo de combatientes, de militantes, que además ese grupo de Joven Europa fue, un grupo de notables, que además han marcado un poco nuestra... Fijaros, ¿sabéis quién estaba en aquellos primeros días del grupo de Joven Europa, en la calle Mayor número 1, donde tenía el pequeño despacho? Juanito Van Halen. Juan Van Halen era miembro de Joven Europa. Allí estábamos, todos. Y además, digo que era un grupo de notables porque todos los que pasaron por Joven Europa, os puedo decir que allí estaba Antonio Méndez García, que era presidente de Madrid, solo de Madrid. Antonio Méndez García fue después, ha llegado a ser vicepresidente del Real Madrid. O sea, quiero decir que ahí estaba un periodista también que se hizo famoso por las crónicas que mandaba del extranjero, que era Vicente Talón, que firmaba entonces como Talonescu, porque estaba muy vinculado a la Guardia de Hierro Rumana, es decir, todo. Estaba Servando Balaguer Parreño, también, el yerno de León de Grel. Estaba Bernardo Gil Mugarza, que escribió luego un libro de fotografías extraordinario titulado España en llamas.
Es decir, allí estábamos pues un grupo de combatientes, sí, Ángel Bayón Monterde era el jefe de Zaragoza. Es decir, de allí salió, fue un grupo de notables que sobre todo se puso, digamos, por bandera. Había, digamos, Joven Europa, Joven Europa estaba el nacionalismo europeísta como fundamento de nuestra lucha. Estaba el antiamericanismo, porque veíamos que los Estados Unidos eran el primo de zumosol de Israel, del sionismo, y por consiguiente, bueno, los americanos eran ese espíritu imperialista, era un estilo, el estilo de vida americano no nos gustaba, no era lo nuestro, era, digamos, ajeno, era extramuros. Allí estaba también había un sentimiento de anticomunismo radical, profundo y sincero. Y también había, naturalmente, pues una crítica acerba a, digamos, a todo lo que olía a semita. No nos gustaba, no gustaba, no gustaba, y a algunos sigue sin gustar, porque atufa. O sea, los digo que atufa, aquí donde hay, digamos, hedor. Si ya venía de la Edad Media, eso no lo hemos descubierto en el siglo XX ni el XXI, eso ya en la Edad Media se hablaba del hedor judaico. Pero bueno, pues ese hedor ha seguido hasta nuestros días. O sea, eso ha seguido así y seguirá per secula seculorum. Bueno, os digo que el tema Europa nos unía, y ese tema europeo nos lo trajeron nuestros camaradas, entre otros Jan Triar, que con esa cruz céltica que decía antiguamente como emblema, pues aquí también prendió esa mecha entre aquel grupo de notables que formamos en las primeras núcleos de la Joven Europa, y que después naturalmente ha sido algo que se ha mantenido en Italia, pues la idea de Europa, la idea central, y se ha mantenido en Francia, y se ha mantenido, pues digamos, como un referente de nuestra lucha constante. Yo sobre este tema incidir, por ejemplo, que el juramento que hacíamos los jóvenes que entrábamos en CEDADE empezaba: te juro a ti, Europa, mi patria, lucha eterna por tu existencia y porque la civilización que de ti ha brotado prevalezca. Esto en los años 70. En España era una cosa revolucionaria y teníamos problemas con la derecha tradicionalista, los franquistas, y tal. Europa está lleno de masones y liberales, no tiene nada que ver. Estamos hablando de una gran cultura que va de Vladivostok a las bahías de Irlanda, desde Portugal hasta Noruega, ¿verdad? Y los principios fundamentales de la fundación de CEDADE era estudio y difusión del pensamiento unitario europeo. Todavía están las bases en las que se inscribió. Curiosamente, el discurso fundacional en los salones Ricard de Barcelona lo dio Ángel Bayón Monterde, precisamente. He encontrado hace poco el discurso que dio, ¿verdad? Entonces, realmente el europeísmo era la superación de esa gran guerra civil que duró 70 años, Primera Guerra Mundial, entreguerra, Segunda Guerra Mundial, donde los pueblos europeos se mataron entre sí para servir al enemigo de alguna forma, ¿no? Y fue una verdadera pena. Y eso, afortunadamente, Alemania y Francia fueron los primeros en superarlo, y nosotros ideológicamente, en la época de CEDADE, pero hasta el día de hoy ya está superadísimo, ¿no? Pero yo aquí quiero hacer una reflexión para que de todo esto salga algo positivo. Superamos los pequeños localismos, aunque en algunas comarcas de España todavía están en plan muy provinciano, y los nacionalismos decimonónicos, y ahora nos sentimos todos europeos, sin perder nuestras raíces, ¿no? Pero la política, y eso es lo importante, como ha dicho Ernesto Vilá, hay que tener una doctrina, una táctica, una estrategia, líderes, es la ciencia de la realidad, es la ciencia de lo que es posible. Y en nuestro campo hemos adolecido mucho del bravismo hispánico. Vamos a hacer esto porque a mí me gusta y por narices y tal, sin pensar demasiado en las consecuencias, hasta dónde se va a llegar, ¿verdad? Entonces ahora nos encontramos con una realidad brutal. Estamos en una Europa en plena disolución y con una invasión física de personas de otros continentes, otras razas y otras culturas, ¿verdad? El mes pasado estuve en Londres en un foro, y yendo por Londres yo no vi británicos. Uno pensaba que estaba en Nueva Delhi, en Afganistán, o sea, no ves un británico. Además te miran un poco como diciendo, yo me voy a quedar aquí, tienes algo que decir, ¿no? Y a los que me escuchaban, todos gente estupenda, grandes intelectuales, les dije, haceros a la idea que estos no se van a ir, estos sí quedan. Segundo, no los podéis enviar en un cohete a Marte, no los vais a enviar a Marte y tampoco los podéis empujar al mar. Entonces, para empezar a hacer política hay que reconocer la nueva realidad en la que estamos en Europa, ¿verdad? Es evidente que el enemigo, que ha citado José Luis, los usa como carne de cañón para destruirnos en ese proceso que hemos hablado: protestantismo, Primera Guerra Mundial, Revolución Francesa, Segunda Guerra, aniquilamiento de posguerra.
ahora es el aniquilamiento biológico de los pueblos europeos mediante la importación masiva de personas, ¿no? El mito que nos venden de que así ayudamos a los pobres es estúpido, ¿no? Porque si a China, que tiene 1.900 millones de habitantes, nos envían 100 millones a España, en China ni se enteran y a España se ha acabado, ¿no? En África hay otros 1.000 millones de negros y esto no ha hecho más que empezar lo que está pasando ahora, ¿verdad? Pero políticamente hablando, todo lo que planifiquemos táctica y estratégicamente va a tener que tener en cuenta a toda esta gente. Yo sé que mucha gente en nuestro campo me va a pisar la pisonadora, pero Shamir, como sabéis, un autor judío que hemos publicado, por culpa de cuyo libro estuve en prisión, porque La lluvia verde de Yasuf, que le publiqué, es uno de los 17 títulos censurados y quemados en las hogueras de la Fiscalía en Cataluña, ¿verdad? Una cosa increíble. Su traductora, María Pumier, una castrista de extrema izquierda, defensora de Cuba, pero ha llegado a nosotros a través del revisionismo. Shamir mismo, un judío, nieto de un rabino de Tiberíades, un hombre del Partido Socialista, locutor de la radio israelí, pero se convirtió al cristianismo y él ha llegado a la conclusión de que o denunciamos y ponemos en evidencia el problema de los judíos o ellos acabarán con el mundo y con la naturaleza. Esto me lo ha dicho a mí, ¿no? En cualquier caso, este hombre de izquierda ha dicho: Pedro, el problema es que ahora hay que unir a la izquierda y a la derecha contra Mamón. La idea es genial. Yo estoy totalmente de acuerdo. El problema es, claro, la izquierda, si fuera inteligente, ya no sería de izquierdas. Ocurriría como con Pío Moa, que se ha convertido en hombre del grapo, ¿no? Pero yo estoy abierto a eso. O sea, que Pío Moa dado conferencias en estos foros, y yo me encantaría invitarle a que venga a hablar a Libre Europa, nunca hemos tenido problemas, ¿no? O invitar a Shamir, ¿no? Entonces, realmente yo creo que si hay gente inteligente en la izquierda, antes o después tendrán que llegar a nuestros postulados porque son los verdaderos y los eternos, ¿no? Y nosotros hemos de estar abiertos a esa colaboración, porque ahora ya es una lucha a vida o muerte de los pueblos europeos, ¿no? Pero ahora voy más lejos. Esto lo hablaba ayer con César, que nos paseaba por Madrid, y decía: ¿y qué hacemos con toda esta gente? Digo, pues sencillamente, hacerlos aliados nuestros. Tú no puedes enfrentarte ahora a los 60, 70 millones de inmigrantes que hay en Europa. Ya lo hacen los partidos democráticos, que quieren su voto, ¿eh? Les dan prebendas sociales para que algún día les voten, ¿no? Es muy arriesgado, ciertamente, pero es evidente que la política es lo que es posible. Por lo tanto, aunque estratégicamente habremos de imponer el día que podamos el jus sanguis otra vez en las naciones europeas, de forma que es europeo, es compatriota el que tiene abuelos y antepasados europeos, los demás serán ciudadanos del Racho, ciudadanos del imperio. Pero hay que aceptar que serán ciudadanos, porque es que ya hay inmigrantes de segunda y tercera generación que han nacido aquí. ¿Dónde los envías, no? Entonces, en política hay que tener en cuenta estas cosas y ser suficientemente inteligentes para pensarlas a futuro y ver cómo utilizar esa fuerza negativa, ese boomerang que nos ha enviado el enemigo, para que se vuelva contra ellos, ¿no? Por ejemplo, lo de Charlie Hebdo o lo que están haciendo los musulmanes en Europa. Seguramente cuando nos los enviaron para disolver las naciones europeas no tenían previsto que estos musulmanes se les volverían en contra. Pero realmente los musulmanes ahora son enemigos del sistema liberal, democrático, capitalista occidental. Son un peligro para nosotros, pero son también un boomerang para ellos. Entonces, la cuestión es: hay que unir a la izquierda y a la derecha contra Mamón, y eso es evidente. O sea, lo mismo que hizo José Antonio con la Falange en una época que había izquierda y derecha en España, dijo: no, otra cosa. O lo que hizo Hitler, que dijo: el socialismo, pero nacional. Ayudaremos a todas las capas del pueblo, pobres y ricos. Los cristianos del centro defienden a los ricos, los comunistas a los proletarios, pero al final esto es un desastre. Todo el pueblo unido, ¿no? Y el fascismo, el haz de las espigas que se las lleva al viento, unidas en una misión común. Eso era revolucionario, que un socialista como Mussolini dijera: no, no, todos unidos, ¿no? Del mismo modo, después, Cegade o Jean Tiriart o la joven Europa dijeron: Europa unida frente al capitalismo y el comunismo. Ahora es la izquierda y la derecha unida frente a Mamón. Yo diría, a largo plazo, los pueblos del planeta unidos frente a Mamón, ¿verdad? Sí, vamos acabando un poco de brevedad, pero contemplar una posibilidad. La respuesta puede venir del este. ¿Este o del otro? No, yo no soy muy optimista respecto. A ver, mi opinión personal es que Rusia juega una carta muy interesante, como Irán juega una carta muy interesante, como Brasil pues también juega una carta muy interesante, que es la de ser potencias regionales. Nada más como China. China juega otra cosa, claro. Porque aquí hay un fenómeno. Esto es un problema que, claro, excede un poco el tema de este debate.
Vamos a ver, hay un fenómeno nuevo, no se puede prescindir de él. No podemos hablar de política sin prescindir de la globalización. Es decir, hemos entrado en el periodo de la globalización. ¿Por qué entra inmigración? Pues fundamentalmente porque hay un fenómeno económico internacional que se llama globalización. Entonces ese fenómeno es una autopista de doble dirección. Por una parte, de Europa hacia afuera, esa autopista, esa dirección, empresarial, las empresas se van a donde se trabaja, se produce más barato, y por otra parte hay entrada de inmigración. ¿Por qué entrada de inmigración? Rajoy lo dice todos los días, para ganar competitividad. Es decir, para que los sueldos se abaraten en Europa y estén más próximos de los chinos. El salario medio chino es de 333 euros, el salario medio europeo, el salario mínimo europeo son 600 y pico euros. Es decir, bueno, pues para ser competitivos, los trabajadores españoles, los trabajadores europeos deben reducir a la mitad su salario, y por eso entra inmigración, porque la fuerza de trabajo es un elemento más de la ley de la oferta y la demanda. Contra más trabajadores optan un empleo, el precio de ese empleo, la retribución de ese empleo baja, punto. Y ese es el elemento central. ¿Es una conspiración? Hombre, claro que es una conspiración, la conspiración del gran capital, la conspiración del capital especulativo internacional, la conspiración de las multinacionales. Claro que es una conspiración. ¿Cómo no va a ser una conspiración? Ante esta conspiración, la única forma que hay es romper la globalización. Si no se rompe la globalización, y la única forma es mediante la doctrina, los grandes espacios económicos, etcétera, etcétera, que no es el tema de esta charla. Si no se rompe la globalización, no hay nada a hacer, por una parte. Por otra parte, hay un elemento esencial en la inmigración, que es el Islam. Algunos de los que estamos aquí sentados en los años 80, en los años 70, finales de los 70 y principios de los 80, ya teníamos contactos con elementos palestinos, con elementos iraníes. Cuando la revolución iraní, Congreso del Frente de la Juventud, tomó la palabra un estudiante iraní cuando los estudiantes iraníes tenían ocupada la embajada norteamericana en Teherán. Es decir, que a nosotros no se nos puede reprochar el que fuéramos antiislámicos en principio. Pero claro, el problema es que el Islam lo tenemos aquí ahora. Y el Islam no es el Islam que nos pinta Ébola, este Islam que ve en cada fiel islamista un teólogo, casi un teólogo especializado en la doctrina coránica, sino es un fanático que cree en una superstición llegada del desierto. Y este es el problema, que en ciudades como Salt, un arrabal de Gerona, hay un 70% de inmigración islámica. Y este 70% de inmigración islámica lo que quiere es imponer leyes islámicas ahí. De la misma forma que en Francia hay 2000 barrios en toda Francia en donde el Estado republicano ya no existe. Se llaman zonas de non-droit, en donde no hay ni legislación laboral, ni recaudación fiscal, tampoco entra la policía. ¿Para qué va a entrar? ¿Para organizar una guerra civil? Este es el problema. Los que estamos sentados aquí, creo que nunca hemos militado en la misma organización. Tiene gracia. Nunca hemos militado en la misma organización. Pero, y con esto quisiera acabar, pero nuestra generación tiene algo que creo que sería interesante que las generaciones que habéis venido posteriormente retuvierais. Que tampoco nos hemos apuñalado entre nosotros. Y que aun militando en distintos grupos, siempre se ha mantenido un grado de amistad, de cordialidad, de buenas relaciones, que no hacía necesario el entrar en difusión de rumores, en maledicencias, en calumnias, empuñadas por la espalda. Y este elemento es muy importante, porque probablemente los que estamos sentados aquí, ni entonces ni ahora pensemos exactamente igual, pero sí nos reconocemos en la misma familia de pensamiento. Y esto, sobre todo para los que sois más jóvenes, creo que vale la pena. Bueno, tengo que rectificarte. Broche. Tengo que rectificarte, Ernesto, con gran alegría de mi corazón, por decirte que yo he sido militante de CEADE. Con carné, firmado por Jorge Mota.
Y además decirte que no solamente es que me haya identificado sino que además he escrito en la revista de primeros números, fui su distribuidor cuando la revista hacía Ciclostil, yo era el que distribuía los 15 ejemplares que llegaban a Madrid de la revista CEDADE a Ciclostil. El que me llevaba a casa de los potenciales camaradas era un muchachito rubio, con mucho pelo. Ese era yo, o sea, no es que veis ahora, yo era aquel. Bueno, pero que decir que sí, claro, te rectifico eso, porque sí que hemos militado en CEDADE, éxito. Nosotros hemos militado en Fuerza Nueva Y también. hemos militado en Fuerza Nueva, sí, hemos militado en Fuerza Nueva, es decir, que no es que no hayamos estado, hemos estado allá donde se requería la presencia de la lucha y del combate, en las mismas trincheras, eso es cierto, pero vamos, digo. Sí quería deciros, y para arrebatar un poco el tema de CEDADE, deciros dos cosas. Me siento muy orgulloso de que fue justamente, CEDADE fue una creación de los camaradas de Falange Española de las Hons. Los primeros falangistas, los que hicieron CEDADE, o sea, CEDADE sin el concurso, sin la aportación, sin la idea, sin el ingenio de Falange Española, nunca hubiera sido una realidad. ¿Por qué digo esto? Porque, mirad, allí estaba el presidente de CEDADE, el primer presidente fue Ángel Ricote Sumaya. El número 3 falangista del distrito octavo, creo que era, CEDADE fue el resultante de los camaradas de la centuria del distrito octavo de Barcelona. Allí estaba, naturalmente, Julio Garduño, que era de Aragonés. En CEDADE, claro, evidentemente, eso perdió. O sea, todo lo que había, los primeros camaradas de CEDADE fueron todos ellos falangistas. Y se eligió como jefe de la juventud a un jovencísimo Jorge Mota, que después de ahí salió, naturalmente, pues la dinamización y aportó nuevos valores, aportó nuevo ímpetu, aportó nuevas cosas. Pero también lo quería dejar claro para que veáis que Falange pues, ha conseguido o ha logrado aportar su granito de arena en la edificación de esa Europa unitaria y comunitaria, que nosotros sí queremos en el sentido de la comunidad. El tema y también por puntualizar en la última intervención, decirte que el tema del Islam ha sido tocado y abordado muchas veces por CEDADE también y por los grupos nuestros. Nosotros también teníamos un punto de mira que era el Gran Muftí de Jerusalén y sus SS que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, y después también realmente el pensamiento de Ébola, que nos orientaba sobre cómo era la aportación del Islam a Europa. En Madrid se ha citado aquí a un camarada extraordinario, que es Antonio Medrano, que en el año 1974, el 22 de diciembre, pronunciaba una magnífica conferencia que después fue editada, que se llamaba en el Círculo Mercantil, donde tenía el ojo de Antonio Primo Rivera, que se llamaba El Islam y Europa, que ha sido hasta ahora insuperable. Desde el punto de vista de la dialéctica y del contenido, insuperable. Y deciros también que en CEDADE, pues, hay que decir sobre todo un hombre extraordinario, que para todos nosotros, desde lo que leíamos en Juan Pérez, que Juan Pérez fue una revista también que influyó muchísimo en la formación de los núcleos patrióticos aquí en España, es naturalmente nuestro camarada Antonio Llorens Borràs. Y quiero hacer mención de Joaquín Bochaca. Joaquín Bochaca es un ejemplo de lucha, de ideas claras, de combate. Y no desviaros, porque sí, el Islam, o cierto grupo del Islam, o cierta secta del Islam pueden representar un peligro o un choque para nuestra concepción del mundo. Pero nuestro enemigo último, nuestro enemigo real, el enemigo sanguinario, el enemigo criminal, el enemigo duro, no es el Islam, ni lo será nunca, excepto esos grupos de desviados. Nuestro enemigo común es el judaísmo y el sionismo internacional. Bueno, simplemente Muy bien, intento acabar con la pregunta que nos ha hecho Vázquez, y era el tema de Rusia. De Grell habló en sus conferencias del joven ruso que vendrá a salvarnos. Yo no sé si eso será así o no, pero ahora que se habla tanto de Putin, yo no lo conozco, fue un hombre del servicio secreto comunista, muy pro-alemán porque hablaba alemán, y hace cosas favorables al pueblo ruso en lo que puede. Pero yo no sé tampoco muy bien cómo irá la cosa. Pero sí, 3 detalles, 3 anécdotas, yo me voy fijando en lo que aparece y las cito.
en un discurso que dio ante la Duma, el Parlamento ruso, les dijo: señores, fíjense en la inmigración que tienen en Holanda, en Inglaterra y en Francia, que acabará con la cultura de estos países. Cuando ustedes legislen ante la Duma, por favor, háganlo pensando en el pueblo ruso. Por sus frutos los conoceréis, es positivo. Otra intervención dijo: la decadencia de Occidente, que ahora pretende el matrimonio homosexual, la adopción de niños, por favor, que esto no se repita en Rusia. Cuando ustedes legislen para el pueblo ruso, por favor, hagan pensando en esto. Y la última, de ayer o anteayer, que me la enviaron, donde hace una política de apoyo a las familias numerosas. Como sabéis, todos los pueblos blancos, incluidos los rusos blancos, desaparecen porque no tienen niños. Sí los asiáticos y las antiguas repúblicas soviéticas, ¿no? Pues ha montado una política como la de Franco, la de Hitler, premiando a las familias que tienen 4 o 5 niños y a los que tienen 7 aún más, los invita personalmente al palacio, les da unos premios, lleva una política. Él se ha dado cuenta que es necesario que el pueblo ruso no desaparezca. Entonces yo no lo puedo juzgar a este hombre político, pero sí que por los frutos los conoceréis. Veremos cómo acaba, pero en principio se opone un poco a las guerras internacionales que organizan en Oriente Medio, y él pues un poco dice, pues por ahí no vamos, ¿no? Y acabo diciendo sencillamente, de acuerdo con todo lo que ha dicho José Luis, Kufus, un hombre de la SA, un idealista, que gastaba todo su poco dinero en repartir propaganda en los coches, fue el originario fundador de CEDADE, un hombre del Partido Nacional Socialista, aliado al hermano Clemente, un salesiano de la Salle Josepet, de un colegio de Barcelona. Y estos son los que daban conferencias junto a los buenos falangistas de la época con espíritu europeísta que llevaron a la fundación de CEDADE. Pero creo que la misión de esta época, que ya ha pasado, entre el año 50 y el año 2015 en que nos encontramos, fue conocer a los que fueron, y ahora nos toca enseñar a los que serán. Muchas gracias. Os dejamos 5 minutos para que estiréis un poquito las piernas si queréis, echéis un cigarro y enseguida empezará Gustavo con su conferencia sobre el Islam, muy interesante.